Asesinato en Teocaltiche. Fue asesinado el director de Seguridad Pública del municipio de Teocaltiche, Jalisco, donde en febrero 8 policías fueron secuestrados, 4 de ellos asesinados. Un municipio permanentemente aquejado por la amenaza criminal. ¿Y la disculpa? La disculpa pública por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez no se realizará mañana 16 de abril como estaba programado, por acuerdo de víctimas y familias de fallecidos con el Instituto Nacional de Migración. Se propuso el 2 de mayo, pero para entonces Francisco Garduño ya no será más el comisionado nacional. Desarticulan policía comunitaria. Autoridades que se enteraron en este espacio de la creación de grupos de autodefensa por violencia y falta de vigilancia en la región del Soconusco, Chiapas, acudieron al sitio para desarticular a la policía comunitaria y garantizar seguridad en la zona. No se notificó al gobierno mexicano, se notificó a abogados. Defenderán tomates. México espera llegar a un acuerdo en 3 meses con Estados Unidos ante el reclamo de una cuota compensatoria para importación del producto a ese país, mientras siguen las amenazas de más aranceles por deudas de agua que ya se está entregando desde Presa al Límite en Coahuila. En el estudio, Enrique Perret. Muy buenas noches. Esta noche se confirmó que fue asesinado el director de la policía de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada. Ocurrió esta tarde cuando iba en su auto. Hombres armados lo agredieron directamente y dejaron herida a su esposa. Teocaltiche es un municipio sumido en la violencia, para muestra del terror que viven los habitantes, lo ocurrido en febrero, cuando 8 policías fueron secuestrados ahí, 4 de ellos encontrados muertos días después. Pero no solo eso, el 30 de marzo fue asesinado en su casa el activista Juan Pablo Alonso, quien semanas antes vino a la Ciudad de México a pedir la intervención federal para la seguridad en ese municipio. Hace unos minutos la cuenta de Facebook del gobierno municipal hizo esta publicación que enseguida le presento. Ahí denuncia que la población no puede seguir viviendo entre la violencia y el dolor. Es el gobierno municipal el que dice esto. Pide al Estado y a la Federación proteger a la población. Este pronunciamiento llega un mes después de que la alcaldesa, Margarita Villalobos, dijo que ella solo es la presidenta municipal, cuando se le preguntó por las labores de búsqueda de los 4 policías que siguen desaparecidos. Dijo en ese entonces que ella se encarga de la basura, de el orden, pero no de temas de seguridad. Por eso este llamado o súplica desde su oficina para que le garanticen seguridad a su municipio. El asesinato del director de seguridad de Teocaltiche de esta tarde ocurrió a pesar de que el gobernador Pablo Lemus dijo la semana pasada que la violencia ahí, en Teocaltiche, iba a la baja. En más de Jalisco, la Fiscalía Estatal dio a conocer novedades sobre el rancho Izaguirre. En un comunicado informó que un hombre detenido la semana pasada, identificado como Eduardo Daniel, podría estar vinculado a este sitio. Él y 7 de los primeros detenidos, los de septiembre, en ese rancho, recibieron prisión preventiva por 1 año. Eduardo Daniel está acusado de reclutar gente a través de redes sociales, donde ofrecía sueldos de hasta 5,000 pesos semanales. Precisamente sobre la forma de reclutamiento que se usó en Teuchitlán, el Colegio de México realizó este análisis digital e identificó 100 cuentas de TikTok relacionadas con actividades para atraer a los jóvenes a las filas de grupos criminales. El 47% de esas cuentas realizaba actividades de reclutamiento explícito a través de ofertas de trabajo. 31% difundía propaganda. 6% ofrecía cruces para migrantes hacia Estados Unidos y 3% para venta de armas. El resto se dividía en invitación a negocios que ofrecen dinero fácil y presunta prostitución. La organización criminal con más presencia en estas cuentas es el Cártel Jalisco Nueva Generación. En segundo lugar aparecen organizaciones no específicas y en menor medida el Cártel de Sinaloa, el del Noreste y el Cártel del Golfo. Así el reclutamiento criminal en redes sociales. Colectivos de la Ciudad de México y Morelos exigieron que las fiscalías de ambas entidades dejen sus diferencias para trabajar en conjunto. Aseguran que las diferencias institucionales han impedido aclarar irregularidades en la desaparición de 2 personas. La historia es de Mario García. Es inaceptable que vengamos aquí a la Fiscalía de la Ciudad de México y que nos digan que por problemas institucionales con Morelos
carpeta. La burocracia y la división entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos tiene al borde de la desesperación a las familias de Margarita Cuevas y Abraham Ulises Sánchez. Margarita desapareció en junio de 2022, cerca de Xochimilco, y aunque fue localizada solo 13 días después en Huitzilac, Morelos, su familia fue notificada apenas en diciembre del año pasado, 2 años y medio después. Pero no solo eso, la familia denunció que las autoridades de Morelos quisieron entregar el cuerpo de Margarita incompleto, a pesar de que al ser localizada, el cadáver de Margarita estaba íntegro, por lo que piden una entrega digna. No solo se evidencia la falta de colaboración, sino que fueron 2 años en los que la familia buscó. No aceptaremos el cuerpo de Margarita Cuevas Juárez hasta que se entregue completa como lo marca la ley. El otro caso es el de Abraham Ulises Sánchez, policía de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Desapareció en noviembre de 2024 y sus restos fueron localizados el pasado 8 de abril. Y aunque falta que las pruebas genéticas lo confirmen, su familia reconoció el uniforme y las pertenencias del joven en la fosa clandestina donde ellos mismos lo encontraron, señalando falta de apoyo de las autoridades capitalinas donde Abraham trabajaba. Dejo claro que Ciudad de México jamás se acercó, jamás me llamaron, me marcaron para decirme que como mi hermano no se había presentado durante 3 meses, que ya estaba dado de baja y que pues no tenía derecho a ninguna prestación. Los colectivos de búsqueda consideran la zona limítrofe de la Ciudad de México y Morelos como un foco rojo. En los últimos 6 meses se han documentado al menos 3 hallazgos. Las familias y colectivos piden que ambas entidades se coordinen para mejorar la seguridad y hacer más brigadas en la zona que comprende los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, además de la alcaldía Tlalpan. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. No todas las desapariciones tienen un final trágico. En Sonora, la Fiscalía del Estado localizó con vida al influencer Fernando Angulo, conocido como El Ranchero 95, quien se encontraba desaparecido desde el 7 de marzo. Después de un operativo de búsqueda, lo localizaron. Localizaron primero su vehículo en el municipio de Hermosillo. Horas después se dio con su paradero, aunque no se especificaron las circunstancias. Mientras tanto, en Sinaloa fue localizado el sacerdote Jesús Giovanni Gómez Cruz, quien desapareció el domingo. Sobre el tema, la Fiscalía no ha dicho una sola palabra. Sin embargo, hoy en misa, el obispo de Culiacán dio detalles sobre el secuestro de su compañero. En Sinaloa, la violencia no descansa desde el inicio de la Guerra de los Mayos contra los Chapitos. Hoy, un policía municipal fue asesinado, 2 resultaron heridos durante un brutal ataque realizado contra una caseta de la colonia Los Huizaches de Culiacán. Hombres armados llegaron al lugar en al menos una camioneta, abrieron fuego contra las instalaciones, dañaron todas las patrullas que estaban en este lugar y las casas de alrededor. Según los medios locales, en el sitio se recolectaron más de 1,000 casquillos de metralletas, cuernos de chivo, fusiles Barrett, capaces de traspasar blindajes pesados. En Michoacán, otra vez un jornalero resultó lesionado tras activar un artefacto explosivo improvisado. Ocurrió mientras fumigaba una parcela de limón en Apatzingán. La víctima fue identificada como José Rivera Reyes, 29 años. Iba en un tractor cuando ocurrió este incidente. Ya fue trasladado al hospital IMSS Bienestar en Apatzingán, donde se reporta delicado. Fuerzas de seguridad especializadas en el manejo de explosivos se desplegaron ya en la zona para localizar más de estos artefactos y poder desactivarlos. En Chiapas, la violencia en la región del Soconusco y la falta de vigilancia llevó a los cafetaleros, como aquí se lo presenté hace algunas semanas, a crear su propio grupo de autodefensa, una policía comunitaria. Al transmitir esta información, las autoridades federales y estatales se dieron cuenta que estaba ocurriendo e implementaron un operativo para ir a desarticular esa policía comunitaria y garantizar la seguridad. Mi compañero Jonathan González estuvo ahí y nos presenta la crónica. Yo creo que el gobierno nos ha abandonado en el tema de seguridad. El mes pasado se desató una ola de violencia, secuestros, extorsiones, y lo que pedimos es seguridad. Son las exigencias que hace 2 semanas hicieron los ejidatarios de al menos 6 comunidades de la zona alta de Tapachula, Chiapas. Denunciaron ser víctimas de extorsiones y amenazas del crimen organizado. A raíz de la inseguridad, integraron una policía comunitaria auxiliar integrada por hombres, mujeres y jóvenes, mientras que autoridades estatales implementaron el operativo Cafetales y Huacali. Los operativos se basan en recorridos de vigilancia, recorridos de disuasión, de prevención del delito.
y también hacemos 2 tipos de patrullaje. Aprovechamos para llevar a cabo inspecciones a vehículos y personas para descartar fuentes de peligro de riesgo. El fin de semana pasado, las fuerzas estatales y federales implementaron operativos de manera permanente en la zona alta de Tapachula. Milenio acompañó a los uniformados y habló con los cafetaleros. De acá unos 2 años para acá que empezaron los enfrentamientos, estamos con ese temor de que el portón cerrado. ¿Por qué? Porque los niños salen a la calle, imagínense, pasa un carro y me levanta uno de mis hijos. Pues aquí lo que se ha visto en la parte alta de arriba, que son los secuestros. A pesar de que el 19 de marzo en un operativo interinstitucional detuvieron a 5 personas que presuntamente pertenecían a una banda dedicada al secuestro y extorsión en la zona del Soconusco, la inseguridad continuó hasta que los mismos pobladores formaron su propia policía. Pero ahora se ha sumado la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, que a diario recorre los más de 50 kilómetros desde Tapachula hasta los límites de la sierra, donde además establece retenes. Me presento, subinspector de la FRIP. Estamos aquí haciendo operativo en conjunto con Policía Fronteriza y con Policía Estatal. ¿Está bien? Estamos para salvaguardar la integridad de ustedes. Al igual que otras zonas del estado, la región alta de Tapachula es un punto estratégico para el crimen organizado, ya que sus carreteras conectan con la sierra, donde la población ha sido sometida por los grupos delincuenciales. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas medidas contra los máximos líderes de la familia michoacana. Primero se ofreció una recompensa por la captura de los hermanos Hurtado Olascuaga, que dirigen esta organización criminal, $3 millones por la detención de José Alfredo, el Fresa, quien hace un año se dejó ver en un palenque del Estado de México. Y de 5 millones es la recompensa por la detención de Johnny Hurtado Olascuaga, el pez, a quien nunca se le ha visto en público. Además, se reveló una acusación federal contra ambos en el distrito de Georgia, en Atlanta, por los delitos de tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo. Y por si esto fuera poco, por la mañana el Departamento del Tesoro sancionó a los 2 hermanos, o a 2 de los hermanos del pez y el Fresa, hasta ahora desconocidos, o eran desconocidos, identificados ahora ya como Ubaldo Hurtado Olascuaga, 46 años, señalado de extorsión, narcotráfico, extracción de mercurio y uranio. Además de Adita Hurtado Olascuaga, de 50 años, acusada de lavar dinero a través de tiendas de ropa usada. Así, Estados Unidos contra el grupo criminal conocido como la Nueva Familia Michoacana. En Aguascalientes, a unos días del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, el secretario del Ayuntamiento, Quique Galo, señaló que mientras no exista una prohibición legal, el municipio no intervendrá para evitar que se interpreten narcocorridos durante los espectáculos que se presentarán. El secretario dijo que el municipio, en todo caso, solo tiene facultades para aplicar sanciones de tipo administrativo, pero si existe algún acuerdo o convenio con los artistas, no tendrá sustento legal. Consideró además que no cree que una prohibición sea la solución adecuada. Mañana se tenía prevista la disculpa pública de la comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, como parte de las condiciones que le impuso un juez federal hace unos días y que ratificó un tribunal que le otorgó una suspensión del proceso penal que enfrenta por el incendio en la estación migratoria de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, que dejó 40 personas muertas y 27 lesionados. Ahora se tiene prevista que esta disculpa pública se realice el 2 de mayo. Víctimas, familias de los afectados, organizaciones acompañantes y representantes jurídicos legales se reunieron con la defensa de Francisco Garduño y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, para acordar el cambio de fecha. Manifestaron su deseo de estar presentes durante el acto. Solicitaron que se cubran los viáticos de los núcleos familiares y sobrevivientes que deseen estar presentes durante el evento de disculpa pública. Además, quieren contar con todos los medios digitales para la comunicación por medio de videoconferencia para quienes no puedan acudir ahí. Al final del encuentro que tuvieron, acordaron 8 puntos. Entre ellos, destaca que las víctimas entregarán el texto que contenga esa disculpa pública. Se publicará en un medio de comunicación de cada país de origen de las víctimas y cada persona tendrá derecho a la réplica una vez realizada la disculpa pública que deberá dar Francisco Garduño. La defensa del comisionado del Instituto Nacional de Migración propuso el 2 de mayo para llevar a cabo este evento, pero esto sería solo si se garantiza la presencia de todas las víctimas que desean estar en esa ceremonia.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron al respecto de este tema. Consideró que fue legal el proceso contra Garduño y que se está atendiendo a las víctimas. Aprovechó para anunciar que ya se va, ahora sí ya se va Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. Y el 1 de mayo asume el cargo Pedro Salomón Céspedes, aunque ambos siguen en el mismo. Me gustaría conocer qué opinión le merece esta resolución judicial y qué mensaje le podría enviar a las víctimas. Pues que las estamos atendiendo siempre y que el caso de Francisco Garduño pues fue un proceso legal y a las víctimas siempre las vamos a atender. ¿Podría dar más detalles de cómo va esta transición del instituto, si ya hay alguna fecha estimada para que Sergio Salomón tome la titularidad del mismo o para que se publiquen datos? Sí, ya a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición. Hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí pues ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Ambos funcionarios reciben sueldo por el mismo cargo, por la misma función. Ya se va Garduño ahora sí en mayo solo se le pagará a uno de ellos. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta diciembre de 2024, Francisco Garduño percibía un sueldo neto de más de 120,000 pesos al frente del Instituto Nacional de Migración. Hasta el momento, en el sitio Nómina Transparente de la Administración Pública Federal no aparece su registro, se desconoce si trabajó pro bono o siguió percibiendo este sueldo. En cambio, Sergio Salomón, quien sí aparece en este sitio, está registrado en la oficina de la Presidencia de la República, percibe actualmente un sueldo similar, 119,000 pesos mensuales. Esta tarde conversamos con Yesenia Valdés, la coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia. Aseguró que el hecho de que Garduño ya no esté en el cargo como comisionado del Instituto Nacional de Migración no quiere decir que no tenga que ofrecer esa disculpa pública. Añadió que el gobierno mexicano también debería hacerlo para las víctimas y sus familias. El hecho de que salga de su cargo no estaría impidiendo ni tendría por qué verse como un impedimento para que él otorgue esta disculpa pública. Al contrario, debió de haber salido desde un primer momento, debió de haber sido destituido de su función como comisionado desde antes, desde el día 1 que se dieron los hechos el 27 de marzo de 2023. Estaríamos obviamente exigiendo posterior a ello que se dé una disculpa pública por parte del Estado mexicano y quien esté al frente de pues no solamente la comisión, en realidad el Estado mexicano quien tendría, porque así lo ordenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autoridad responsable de estas graves violaciones de derechos humanos es la Secretaría de Gobernación. Entonces, quien tendría que estar otorgando esta disculpa pública tendría que ser por lo menos la Secretaría de Gobernación, aunque nosotros desde ya hemos pensado que tendría que ser el Estado mexicano en su conjunto, representado por nuestra ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Acusó que Francisco Garduño no ha garantizado la reparación integral del daño porque la compensación que se ha otorgado a las víctimas y sus familias salió del erario público, cuando debió de ser de su bolsillo. Francisco Garduño no ha garantizado, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, no ha garantizado esa reparación integral. El juez tomó como válido, como cierto, diciendo que sí ya lo había garantizado, tomando la compensación económica. Y el término para cumplirlo es de 1 año y medio. Pero ojo, esto es algo muy importante, donde precisamente por eso interpusimos una apelación y ahora contra la confirmación del tribunal vamos a interponer un amparo, porque no podemos permitir que se confundan dos responsabilidades diferentes. Una es la responsabilidad del Estado como tal en su conjunto y por otro lado está la responsabilidad penal. Entonces, pareciera que aquí se está confundiendo, no pareciera, se está confundiendo y se está aprovechando que el Estado mexicano respondió en parte a través de esta compensación económica que se les dio a las familias y a los sobrevivientes, ese dinero que salió del erario público, de donde tú, yo, todos los mexicanos colaboramos, contribuimos con nuestro pago de impuestos,
ese dinero se agarró de allí para dar estas compensaciones. Sobre la elección judicial, el Tribunal Electoral perfila mantener la candidatura como magistrado de circuito a Job Daniel Wong, el integrante y ministro que fue ministro de culto en la Iglesia de la Luz del Mundo en su cargo como obrero. Mañana se debatirá el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto, al que Milenio tuvo acceso, se lo presento en pantalla, y se propone que, aunque fuera cierto que Job Daniel es ministro de culto de la Iglesia de la Luz del Mundo, no cometió ninguna infracción a pesar de que no se separó del cargo en el tiempo que establece la ley. Se agrega aquí que la calidad religiosa de una persona no es una conducta sancionable por sí misma. Además, concluye diciendo que el proceso sancionador no era la vía para cuestionar si cumplía los requisitos para ser o no electo. Sobre la amenaza de imponer un arancel al jitomate allá en Estados Unidos, el secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijeron que se trata de una cuota compensatoria que no tiene razón de ser. Confían en llegar a un acuerdo con Estados Unidos, considerando que 90% de los tomates que importa ese país son mexicanos. Es importante decir, este no es un acuerdo con el gobierno mexicano, es entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los exportadores y productores mexicanos. Hace una investigación, ellos mismos dicen, pues sí, hay un dumping, están haciendo trampa. Y define esta medida que se llama cuota compensatoria, no es exactamente un arancel. Si tienen que pagar 20.91% más para compensar cuando nos manden tomar. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Si es que se lleva a cabo, porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. No se notificó al gobierno mexicano, se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos, pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro. Sobre el tema del agua que reclama Estados Unidos a México en el marco del tratado, el acuerdo de 1944 entre ambos países, por el cual Trump amenazó la semana pasada con imponer nuevos aranceles si México no paga esa cuota pactada de entrega de agua, y luego de que ayer los gobiernos de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila afirmaron no poder cumplir con ese acuerdo por falta de agua, hoy la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez. Estuvieron ahí también el secretario de Agricultura y Medio Ambiente. Reunión de la que no se han dado más detalles, solo que se acordaron acciones en beneficio de los chihuahuenses. La gobernadora solo dijo a medios que cooperará con la presidenta Claudia Sheinbaum en temas de agua. Estamos buscando los mejores beneficios para el pueblo chihuahuense. Muchos saludos. No estamos en ese tema, ese es un tema que estará viendo la Federación, y es muy importante pues decirles que hemos estado cerca de la presidenta y que cooperará, siempre tendrá el apoyo de los chihuahuenses. Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay diálogo con los gobernadores de esos 3 estados para determinar cuánta agua pueden entregar desde México a Estados Unidos para este acuerdo de 1944. Negó que su gobierno esté cediendo ante la administración de Donald Trump. Se está en diálogo con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Coahuila y con la gobernadora de Chihuahua, para que sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua realmente se puede entregar a partir de lo que debe México de agua, sin afectar a los productores mexicanos, pero al mismo tiempo cumpliendo con el tratado de 1944. Entonces es falso que se está cediendo de más o que no hay acuerdo con los gobernadores. Hoy todavía hay reuniones con el gobernador de Coahuila, en la tarde con la gobernadora de Chihuahua. Entonces, pues es parte de la relación binacional que hay con los Estados Unidos. En medio de este conflicto del agua, el gobierno de Ciudad Acuña, en Coahuila, se quejó de una mayor extracción de agua de la presa La Amistad, la cual causa afectaciones a la fauna y al turismo local. El alcalde culpa en parte al tratado con Estados Unidos, pero las autoridades federales niegan esas acusaciones. La historia, desde Acuña, desde Coahuila, es de Iván Sánchez. La presa La Amistad en Ciudad Acuña fue construida en 1969 por acuerdo entre México y Estados Unidos para regular y garantizar el abasto de entidades fronterizas. Se abastece de los ríos Bravo, el Pecos y el Diablo. Hace unos días el alcalde Emilio de Hoyos de Ciudad Acuña se dijo preocupado porque desde el domingo la extracción de agua en la presa aumentó de manera alarmante, al pasar de 18 a 120 metros cúbicos por segundo.
Pero lo que preocupa a las autoridades no es esta medida, sino que esta presa, donde incluso se había pensado construir una base naval, hoy se encuentra tan solo a un 12% de su capacidad. Aunque en Ciudad Acuña, con 163,000 habitantes, no perciben escasez del líquido, el sector productivo y el ecosistema ya tienen afectaciones. Desde hace 39 años, don José pesca en la presa. En solo un año, la captura cayó en un 85%. Además de la falta de lluvia, responsabilizan al viejo tratado de aguas. Yo en 39 nunca lo había visto así. Sabemos bien que hay tratados que adquirieron compromisos y ambas naciones, esta presa es de carácter binacional y pues es lo que nos está afectando, ¿verdad? Con la presa casi vacía, la reproducción de especies como el besugo, el bagre, mojarra, la carpa y otros 18 más se han visto gravemente impactadas. Por eso rechazan que Estados Unidos exija a México lo que no puede entregar. De pagar todo el agua a Estados Unidos, esta presa prácticamente quedaría pues abajo inclusive del río original, que es el río Bravo. Considerablemente esto, yo creo que pues vamos a buscar algunas otras opciones, ¿verdad? Con apoyo ahí del gobierno federal, del estado. El turismo cayó en un 40%. La presa perdió atractivo para los visitantes de Eagle Pass, San Antonio, Allende y Piedras Negras, entre otras ciudades. El gobierno de Coahuila está preocupado por el abasto a los pobladores de los municipios fronterizos. Hablé con gente de la Conagua, hablé con el secretario de Agricultura y estoy buscando a la secretaria de Gobernación porque pues lo más importante es que la gente tenga agua. No hay nada más importante que la gente de Acuña, que la gente de Piedras y los municipios cercanos tenga agua y que los mexicanos tengamos agua. La Conagua desmintió que exista más líquido del que la presa La Amistad puede entregar a los Estados Unidos y aclaró que es un procedimiento ordinario para complementar el abasto al norte del país. Desde Coahuila, con imagen de Osvaldo Amaya, para Mini Noticias, Iván Sánchez. Me acompaña en el estudio Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, colaborador de este espacio. Enrique, bienvenido. Alejandro, pues muy oportuno porque además soy de Piedras Negras, entonces además me sé esa historia muy bien. Nuevo desafío esto del agua que la semana pasada platicábamos. Sí. Se suma ahora lo del tema del tomate que que quiere Estados Unidos una compensación porque cree que los productores o quienes envían, más bien los distribuidores, tienen ahí un abuso o abusan, digamos, de esa cifra del precio en que lo pueden vender allá, ¿no? Siempre se ha llegado a un acuerdo en el tema de los tomates. Es un tema también ya antiguo que se ha ido llegando a ciertos acuerdos y luego hay que renovar esos acuerdos, ¿no? Tanto con los productores, los importadores en Estados Unidos, etcétera. Me preocupa, Alejandro, el tema de, así como el agua, ahora los tomates. Se ve que está habiendo cierta presión, llamémosle política, internamente en los Estados Unidos, ya sea por un estado, un condado, una región, un cierto grupo de productores, una cierta industria. Si ese es el caso, si vemos una tendencia en estar teniendo más y más casos similares, pues vaya, es inacabable, ¿no? Porque lo que sigue puede ser la carne, lo que sigue puede ser el aguacate, lo que sigue puede ser, ganado en pie, puede ser otras cosas en donde hay cierta inconformidad en Estados Unidos, en alguna industria, algún grupito, algún productor, alguna gran empresa. El atún, por ejemplo, podría regresar. Tú recordarás aquel tema del atún, de la pesca, en donde se pescaba delfín o se mataba delfines, que podría regresar. Ojalá y no sea el caso, pero hay una tendencia política ahí. Ahora, esta nueva amenaza para México, ¿qué significa? Porque hablaban ya en la conferencia mañanera, tanto el secretario de Agricultura como la propia presidenta, que hay 3 meses que querrán llegar a un acuerdo, pero que se suma a las otras que ya están ahí. Se suma a las otras y complica pues un acuerdo general, ¿no? Porque al final del día, aunque en el caso de los tomates, $3,000 millones de exportaciones, no quiere decir que si entran las cuotas compensatorias o el arancel, como le pudiéramos llamar, ya se va a dejar de exportar, pues simplemente se exportaría con esa salvedad. Pero
Pero sí, o sea, tenemos hoy, volvemos otra vez al tema de los aranceles basados en la migración y la seguridad. Los aranceles basados en seguridad nacional, del tema automotriz, potencialmente en las autopartes. Ahora 90 días para la implementación de estas cuotas compensatorias al tomate. Tenemos además los aranceles recíprocos en caso de que se cancelaran los aranceles a la seguridad y a la migración, al fentanilo y a la migración. Entonces, cada vez le vas agregando cosas que no solamente son cosas, sino son actores también, actores que tienen que estar en la mesa de negociación, como el caso, lo estamos viendo ahorita con Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, que también ya están los gobernadores, y bueno, los municipios. Entonces, cada vez se empieza a complicar más. Y en el tema geopolítico también, Alejandro, con el tema de China, cada vez vemos una polarización entre Estados Unidos y China. Xi Jinping ahorita viajando a Malasia, a Vietnam, a Camboya, y haciendo sus negociaciones internas. Entonces Estados Unidos va a tener que empezar a hacer sus negociaciones también con Japón, con la India, con Malasia, con Vietnam, porque no puede no depender de algunos de ellos. Y eso también empieza a complicar entonces las negociaciones regionales de Canadá y México. Súmale a eso que Canadá está en elecciones. Canadá en 10 días está en elecciones. Entonces ahorita tienen un gobierno paralizado, lo entendemos perfectamente. Tiene que llegar un nuevo gobierno o se queda el mismo gobierno de Carney y entonces podría empezar una negociación. Alejandro, creo que, no hay duda de que tenemos que negociar rápido con Estados Unidos para que México y Canadá y el bloque de Norteamérica puedan tener una ventaja competitiva. Con todos estos temas, en este contexto, la próxima semana allá en Washington organizas North Capital Forum, una nueva edición con una... con atención en lo diplomático, en la diplomacia. ¿Qué veremos por ella? Mira, a ver, nosotros le apostamos a que tenemos que estar en la mesa, tenemos que hablar y tenemos que dialogar y hoy lo tenemos que hacer en Washington. Entonces tenemos que ir a Washington, nosotros estamos en Washington, pero hay una comunidad muy grande de empresarios, empresarias, industrias de diferentes regiones, casi 100 delegados mexicanos van a la ciudad de Washington a sentarse con americanos, con canadienses, con los centros de investigación, con estos think tanks, con mucha gente de gobierno de Estados Unidos, de México y de Canadá, obviamente las embajadas involucradas, las secretarías involucradas, y esperamos, llegar a ciertas conclusiones ahí que podamos presentar a los gobiernos. A veces decimos, pues ya es lo que siempre sabemos, ¿no? Juntos somos más fuertes, los tres países somos un bloque mucho más competitivo, somos complementarios. Sin embargo, hay que decirlo, Alejandro, hay que sentarnos a la mesa, no hay que dejar de insistir en el tema, ¿no? Bien, pues estaremos por allá, siguiendo todas las actividades y por supuesto también teniendo tu análisis en Washington. Qué gusto tenerte por allá. Gracias, Enrique. Enrique Perret. Por cierto, hoy el presidente Donald Trump declaró en una entrevista para Fox News que a pesar de que el gobierno mexicano está colaborando con Estados Unidos, México está muy asustado, así lo dijo, con los cárteles y que estos controlan grandes secciones de nuestro país. So we're working with Mexico. Mexico is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the new president, who's a very fine woman. I have to say, the relationship is very good. And we want to help her, and we want to help Mexico, because you can't run a country like that. You just can't. They've made a fortune. Now, I will say it's been cut back way back because of the border. The border is very, very secure right now. Con motivo de la Semana Santa y el despliegue que lleva a cabo la Guardia Nacional en el país por estas fechas, conversé con el general de brigada del Estado Mayor, Gabriel López Gutiérrez, su jefe de Planeación Administrativa y Logística de la Guardia Nacional. Esto me dijo. ¿Cuál es el despliegue que tienen actualmente en el país? Bueno, la Guardia Nacional tiene ya unidades especializadas para garantizar seguridad en los cruces fronterizos, en carreteras, en aeropuertos, en centrales de autobuses. Tenemos unidades que se encargan precisamente de protección al turismo en esas áreas. Tenemos unidades para la protección al patrimonio cultural en las principales zonas arqueológicas y tenemos unidades de protección ambiental. Esas unidades que ya se encuentran en sitio, ¿verdad?, garantizando esa seguridad de forma muy especializada, pues en estos días
lo que hacemos es que el número de efectivos que debería estar descansando, bueno, pues en un afán de garantizar la seguridad de la ciudadanía, pues se limita un poco más el descanso y se incrementan los efectivos en cada una de las diferentes áreas. Solamente en carreteras tenemos ya al día de hoy un efectivo de 13,200 efectivos. 13,200. 13,200 efectivos que cubren los casi 50,200 kilómetros de carreteras que cuenta nuestro país, ¿verdad? En aproximadamente 1,590 tramos carreteros. Tenemos 195 estaciones en toda la extensión del territorio nacional, que son los que se encargan de cuidar precisamente esas carreteras. Claro. Sí ha habido un incremento en algunos accidentes. Okay. Afortunadamente han sido menores. Y a lo mejor vale la pena aquí hacer un paréntesis para también hacer una recomendación a toda la ciudadanía que viaja del norte hacia los diferentes centros turísticos. Pues primero pues que viajen descansados, que manejen descansados, que de preferencia lo hagan de día. Y algo muy importante, que revisen el estado mecánico también de su automóvil antes de iniciar, porque en muchos de los casos, o de acuerdo con las estadísticas, el índice que se registra por como causas de esos accidentes son precisamente se quedan dormidos, una opción, vienen cansados, o bien el vehículo presentaba alguna falla mecánica. Ya, general, luego la gente tiene prisa por llegar a los lugares, la velocidad juega a veces en contra, ¿no? Y es un riesgo también. Sí, por la experiencia que contamos, ¿verdad? Le comentaba que muchos de los accidentes que se registran, porque sí hay un incremento importante de accidentes, se deben precisamente a factores como también el exceso de velocidad. Sí, sería también una de las recomendaciones que es muy lamentable que por intentar llegar pronto, a veces vemos accidentes, ¿no?, muy lamentables de familias completas que inclusive desgraciadamente hay gente que pierde la vida. La intención de las unidades de Guardia Nacional no es estar viendo quién comete una infracción o quién no trae la calavera o la luz encendida. La realidad es que lo que estamos garantizando es su seguridad. Pero sí, ciertamente, en aquellos casos en los cuales hay algunos vehículos que ponen en riesgo a otros vehículos, bueno, pues se debe de actuar también. Por supuesto. Las sanciones correspondientes se aplican. En cuanto a aeropuertos, tenemos al día de hoy un despliegue de 7,400 efectivos. 7,400. Que están desplegados en 60 aeropuertos, más los aeropuertos, ¿verdad?, que incluye la parte del Tren Maya, la proximidad social, esta parte que hacemos en esas áreas turísticas, ¿verdad?, donde se congrega la gente, en las terminales de autobuses, en las centrales, ¿verdad?, estas muy grandes. Ahí tenemos un despliegue de 15,600 efectivos. Tenemos otro contingente importante, que son los que físicamente se encuentran en estas zonas, en las playas, en las zonas arqueológicas y en estas zonas protegidas, que estamos hablando de 6,300 efectivos. 6,300. De tal manera que al día de hoy, ahorita en todo el territorio nacional, hay un despliegue dedicado nada más a la seguridad del turista, ¿verdad?, con motivo de esta temporada vacacional, de 42,500 elementos. 42,500 destinado para esta temporada. Exacto. Que no solamente abarca la Semana Santa, sino que también la siguiente semana de Pascua que muchos tienen de vacaciones. Y este despliegue es el despliegue destinado a garantizar exclusivamente estar pendiente del flujo, ¿verdad?, de vacacionistas. Esto es independiente del despliegue operativo que tiene la Guardia Nacional en todas las entidades del país, pues precisamente para garantizar la seguridad pública en coadyuvancia con otras autoridades de nivel federal, estatal y municipal. ¿Qué les puede reportar la ciudadanía al momento en que los vea ahí, si fueron víctimas de algún tipo de robo, si tienen algún problema con el vehículo, en fin? ¿Cómo es que se pueden acercar con el personal? Ellos pueden hacerlo a lo largo de todas las carreteras. Van a ellos a encontrar puestos de atención ciudadana. Son puestos fijos, independientemente de los carros radiopatrulla que se están trasladando a lo largo de todas las carreteras. El teléfono del 088, un número importante para que reporten cualquier incidente, cualquier acto delictivo, y repito, también para que hagan los señalamientos en contra de la autoridad, inclusive de la propia Guardia Nacional, si fuera el caso. Que tengan la confianza de poder hacerlo a través de esta línea. Pausa, volvemos.
Mine Lataide, buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué va la novela de la multipropiedad? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alex. Pues hay polémica ya. ¿Por qué? Porque Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló de este tema y aseguró ya que en caso de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, es decir, el TAS, decida que siempre León no podrá jugar el próximo Mundial de Clubes por este tema que mencionas de la multipropiedad, ya que también va a jugar Pachuca, pues bueno, simplemente el club que iría se definiría en un partido entre las Águilas del América, Alex, que es el equipo mejor rankeado, y también Los Ángeles de la Major League Soccer, que al final fue el equipo que perdió frente a León. Así se decidiría, obviamente, al sustituto del equipo de la Fiera. Y por supuesto hay polémica, Alex. ¿Por qué? Porque aquí viene la teoría de que en realidad para muchos están ayudando a que vaya el América. Recordemos también, y tenemos que mencionarlo, ¿no?, que el América es un imán de taquilla, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se va a realizar justamente el Mundial de Clubes, y que al final de cuentas la FIFA, pues también tenemos que decirlo, ¿no?, se fija mucho en términos económicos. Ya lo hemos visto, lo que está pasando justamente para el Mundial del 2026, ¿no?, en donde habrá más selecciones. Y bueno, al final este tema económico sí pesa, pero te digo, hay polémica por eso, Alex, todavía no se decide. Recordemos que será el próximo 23 de abril justamente la audiencia del equipo de León, el alajuelense, que recordemos fue el equipo que señaló la multipropiedad, y esto ante el Tribunal de Arbitraje Un equipo Deportivo. Que no tiene posibilidad de estar en el Mundial, ¿no? Pero fue a quejarse, ¿no? Que ya lo dijo Gianni Infantino, ¿no? Ellos no están en la ecuación en este momento, porque Gianni ya determinó a los dos clubes que participarían en este partido por el pase al Mundial de Clubes, y bueno, que fue el que al final, el alajuelense, señala esta multipropiedad y tendrá ese tema de la audiencia, pero bueno, veremos qué es lo que pasa justamente, Alex, porque todavía tiene 5 de mayo, historia. creo, ¿verdad? El 5 de mayo ya es la resolución final. Muy bien. Y bueno, la primera audiencia, recordemos, es el próximo 23 con estos dos equipos. Bien, Mine, como siempre, muchas gracias. Muy buena noche. Gracias a Mine Lataide. Antes de despedirnos, nos unimos a la pena que embarga la familia de Karen Gabriela Hernández Vera, productora adjunta de Telediario Matutino. Karen era parte importante de la familia de Canal 6, del área de producción de noticias. Le mandamos un caluroso abrazo a su madre, a su hermana, sus amigos, sus compañeros. Descanse en paz, Karen Gabriela Hernández Vera. Buenas noches.